Maxi. Nos da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Me gustaría comenzar este conversatorio con presentándote quién eres, de qué se trata Ramita Seca, con un contexto general de la obra para aquellos que no conocen las dinámicas presentes en la quebrada de Humahuaca. Bien, pues me paso a presentar. Mi nombre es Maximiliano Mamani. Yo soy del norte de Argentina. No sé, tengo 27 años y pues he variado mucho, ¿no? He sido como, he hecho un poco de danzas al principio de mi vida y después pues fui transitando por otras formas de expresión, pero pues vinculadas siempre a expresiones tal vez artísticas o artesanales. Es allí que entre esas exploraciones logro hacer este video de la ramita seca que es con el que me han podido conocer. Este trabajo geográficamente está ubicado en un basural a cielo abierto en Quebrada de Humahuaca. Quebrada de Humahuaca es el espacio donde yo he vivido toda mi vida, mi infancia y pues mi adolescencia. Lo que tiene de particularidad este espacio es que es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entonces tiene como una política internacional de la preservación y de la conservación del espacio tanto paisajístico como cultural. Mm. Am, y que lo que viene un poco a hacer el diálogo, este video, es como existe un basural a cielo abierto en este mismo espacio que se piensa desde la política de la conservación, ¿no? Y de la preservación. Am, Este trabajo lo hicimos en conjunto con Elisa Portela, que es la directora audiovisual, y también pues con la colaboración de la música de Aldana Bello, y en las voces de Susie Shock y Sara Eve. Pues para mí ha sido muy pues trascendental hacer este trabajo porque pues yo cuando lo pude llevar al público ha sido por medio de las redes sociales, desde Facebook. Entonces, mi destino no era pues llegar en sí a espacios del arte más cómodos, espacios como del arte más de la industria artística más eh, selecta, sino pues lo he enviado a un espacio muy popular de las redes sociales y allí se ha podido viralizar. Y pues lo que trabajamos allí es un poco pues elementos de un folclore, desde nuestras danzas que se entiende como tradicionales, pero enmarcadas en ese paisaje totalmente apocalíptico, un paisaje un poco caótico, un paisaje que no precisamente se vincula al folclore, ¿no? Al folclore por lo general se lo vincula a espacios un poco más de paisajes hasta paradisíacos que se hacen en la idea de la construcción de una memoria. Entonces, un poco era poder constatar en este trabajo, desde mi danza, ¿no? Que yo también pues hago una danza am, muy artesanal, ¿no? No es que yo soy una experta bailarina pues, de las danzas más contemporáneas o más occidentales, sino pues precisamente desde esos otros lugares en donde podemos expresar desde el cuerpo. Claro. Y esto que mencionas entre la dualidad de un espacio que se presenta como un espacio paradisiaco de conservación turístico y el otro lado, el traspatio, que es en realidad pues parte de la misma realidad, pero, pero como una dualidad, me lleva a pensar también en la forma en la que tu obra pues subvierte esas dualidades, ¿no? Es decir, estas dos partes son en realidad un todo. Y en ese sentido me gustaría hablar sobre la referencia que hace el nombre de tu personaje, porque quien baila en realidad es Bartolina, si no me equivoco. Y el nombre, la referencia que hay, el nombre de Bartolina, Bartolina Sisa, si nos pudieras hablar un poco más de eso, porque creo que a- cuando reconocemos esa conexión podemos leer Ramita Seca y podemos leer el personaje de Bartolina con un contexto diferente. Pues sí, me ha gustado mucho esta imagen que de esta contraposición, ¿no? Que se crea.
pero que en realidad es un proceso muy, muy vinculado, ¿no? Entre, o sea, para que exista estos espacios de la pulcritud, estos espacios de los cuidados, estos espacios que se han patrimonializado, es pues precisamente como que si fueran limpiando y se depositaría toda esa materialidad que no se quiere ver en otros sitios, ¿no? Y pues Ujú. precisamente estos basurales a cielo abierto están en los lugares donde el turista que accede a visitar no lo puede ver, pero que no significa que no esté en contacto con otros humanos, sino que pues precisamente los humanos en los que se los descarta y se los lleva a vivir en esos lugares, son también pues los locales, ¿no? Los nativos del lugar. Y Claro, entonces a mí mucho me gusta jugar en esa tensión entre las tensiones, pues volverlas a, mm, a vincular, ¿no? Como volverlas a poner en el contraste de las formas. Y allí un poco con este trabajo lo hice cuando hacía el personaje drag de Bartolina Sixα. Pues para mí era muy interesante también pensar no solamente los espacios como la espacialidad, sino pues también la temporalidad, ¿no? Como claro, pues como los tiempos, no solamente en formas espaciales, la colonialidad pues forma mapas y forma lugares de descartes y lugares de protección, de patrimonialización, sino que históricamente también en nuestra memoria se encriptan ciertas formas que se quieren todo el tiempo volver a representar, todo el tiempo actualizar para construir una historia para el futuro, y como también en eso se niega un montón de otras posibilidades de narrativas históricas. Y es allí que por eso entonces tomamos un personaje que es histórico para las revoluciones y para las rebeliones indígenas, indias, latinoamericanas, como es el personaje de Bartolina Sisa, una lideresa que ha pues, peleado en las rebeliones en contra de la imposición colonial, y traerla a este presente, ¿no? Como traer este presente para volver a rediscutir cómo también, no solamente espacialmente se dividen las formas y las desigualdades, sino como temporalmente también hay una falta de acceso a poder acceder a memorias más parecidas a nosotras. claro. Y allí un poco es como bien interesante volver a hacer ese proceso de la memoria, traerla al presente, porque porque si bien es muy particular, ¿no? Porque tal vez es un espacio bien histórico y particular lo que una puede representar como este, una, una chola en la quebrada de Humahuaca y demás, pero a la vez esa particularidad se puede poner como análoga a otras realidades que la colonialidad pues también ha intervenido, ¿no? Espacialmente y temporalmente, ¿no? Entonces, ese efecto me parece que es muy, muy interesante de traer al presente, no solamente para nosotros, o sea, el personaje de Bartolina Sisa, para todas las personas que se sientan representadas desde esta gran lideresa, sino también pues, todas las otras personas que también se le ha negado la posibilidad de tener una memoria, la posibilidad de conectar su presente con un pasado histórico, y que pues entonces eso es algo que debemos volver a ser más creativos, ¿no? De que tenemos que volver a dibujar, a bailar, a explorar, a crear, porque pues el mundo occidental nos los ha negado. Claro, y mencionas vinculación, me parece muy interesante ese término porque pensando que uno de los más grandes motores de la Matrix colonial es la compartimentalización de las cosas, ¿no? El dividir, el separar, la taxonomía. Entonces, tu obra es muy poderosa porque lo que haces es que estás tejiendo, no solamente, y estás tejiendo desde muchos puntos, ¿no? Yo veo, tejes el lado turístico y el lado que no es visible, ¿no? Como lo visible y lo que se invisibiliza para presentar lo que es la quebrada de Humahuaca como es, pero también tejes pues la herencia colonial con el pasado colonial que en realidad no es tan pasado, ¿no? Y eso es en realidad la idea Claro. que nos presentas. Y también encuentro muy interesante una vinculación, y bueno, esta es mi lectura, ¿no? Corrígeme si estoy equivocada, pero encuentro una vinculación también entre la celebración y el luto en Ramita Seca. Como yo lo leo, es pues una celebración de la resiliencia de los pueblos latinoamericanos y un luto pues por toda
toda la herencia colonial patriarcal de extractivismo en Latinoamérica, pero encuentro los dos como parte de la obra, o sea, no es solamente un lamento, Ramita Seca, creo yo, también hay un, pues sí, un elemento celebrativo. Ujú. Yo pues mira, yo creo que es bien interesante ese contraste que se puede hacer. A mí mucho me gusta trabajar en esa tensión, ¿no? Pues a mí siempre cuando se me ocurren cosas, a veces parecen como muy groseras o pues no tan bellas de ver. Imagínate tú cuando estaba armando a esta obra, yo le decía a mi padre que quería bailar en el basural del pueblo y mi padre mucho no entendía por qué iba a bailar en un basural, porque pues no era la idea del paisaje bello que pues se nos induce a que debería ser, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer algo que la danza supuestamente vinculada a la belleza? Vincularlo a un espacio que pues no trae esas connotaciones y precisamente ese contraste es el que a mí me gusta mucho poder llevar y ahí como tú dices, ¿no? La celebración y el luto. Pienso que son espacios bien interesantes a abordar, sobre todo porque el luto para el mundo occidental tal vez sí está cargado de más vinculaciones negativas, ¿no? Está pensado más desde lugares más agónicos, de lugares más así como de los dolores, el luto es como el color negro para el mundo occidental, es la tristeza, y por ahí uno pensando en como visiones más andinas la muerte es una transición, ¿no? La muerte es un traspaso a otras posibilidades, ¿no? Hay una metáfora bien bonita que dice que, pues, cuando crece el maíz, hace su fruto, nos da el choclo, y después la planta muere, ¿no? Se seca, ¿no? Se marchita, pero que en ese marchitar, solo en ese marchitar está la posibilidad de que esa planta deje una semilla para que crezca otra planta diferente, ¿no? Entonces, el transformarse a otro ser, ya como visión, nos permite dejar de pensar el luto de un lugar tan dolorido como es para para el mundo occidental. De hecho, la última obra perdón, que yo realicé con Bartolina ha sido el funeral de Bartolina Sisa, ¿no? Como un proceso de que pues es una doble ficción allí, porque pues la gente dice, oh, la has matado a un personaje, es como lo viven muy dolorosamente, y para mí el juego de esa ficción, es decir, pues claro, para ustedes en sus códigos, la muerte es tan de un Terminante. lugar tan terminante, tan finalizado, ¿no? Y mientras que tal vez para mí un funeral es una posibilidad de volver a explorar desde nuevas formas, desde nuevas experiencias la realidad. Y eso también es interesante para pensar los códigos artísticos, ¿no? Porque el mensaje y la forma dependen también mucho de cómo el espectador lo puede ver, cuáles son los códigos que el espectador tiene para construir una imagen en su mente, ¿no? También lo que te quería decir es que se me hace una perspectiva que cambia completamente cómo abordar la obra incluso, ¿no? Porque es una transición permanente, no hay un destino final al que llegar, el decir, esta es mi obra terminada y ya, ¿no? Sino que es Y ya. generativo constantemente. Incluso la forma en la que la distribuiste inicialmente es eso, ¿no? Es el decir, yo mando la obra y quien lo vea y se identifica y reacciona y se siente, ¿no? Y reacciona corporalmente a los movimientos coreográficos, a la música, pues es en realidad una conversación que retorna hacia ti, ¿no? Y es como muy bien, a mí me ha pasado de que gente la ha visto desde una lectura más desde el género y pues lee una cuestión más drag, el transformismo, gente que lo lee desde una mirada más racial, lo ha hecho más pensado a, pues claro, son todos estos otros cuerpos que no aparecen en la industria cultural más hegemónica, personas que lo leen desde el ambientalismo. Es como que ha provocado como muchas intersecciones de formas de poder leer la obra y eso es lo más rico, ¿no? Como lo concentrado que con pocos elementos pudimos explayar a muchas discusiones. En este sentido, me gustaría hablar más sobre el proceso coreográfico, porque ya mencionaste brevemente que no bailas desde una tradición dancística occidental o
tradicional. Entonces me gustaría que nos contaras desde dónde estás bailando en Ramita Seca y si existe cierto grado de improvisación, si fue una coreografía completa. Ya, mira, lo que se ve en el vídeo es solamente una canción de La Ramita Seca que lo canta Susi Yogi Saraeve, pero esa obra inicialmente ha sido una obra un poco más amplia que estaba compuesta por tres canciones y una Oh, grabación de audio. Esto yo lo hacía como pues una especie de cuadro coreográfico, pues de tal vez 20 minutos y pues lo presentaba en teatros y en lugares, así que me invitaban. Y, y después ha nacido hacer solamente esta canción para este videoclip, ¿no? Como un trabajo más acortado. Y en este ejercicio de construir una obra, yo pues cuando era más jovencita, pues bailaba folclore en mi pueblo, ¿no? En Tilcara. Y yo al bailar allí, lo hacía con una docente que pues no tenía tampoco muchas formaciones, sino que sabía un repertorio de danzas folclóricas y nos enseñaba a los niños del pueblo. Y esta profesora ha sido muy amable conmigo, pues en un momento yo ya siendo más grande y habiendo aprendido todas las danzas que ella sabía, pues me invita a crear, ¿no? A poder yo provocar otras, o sea, con la música del folclore, provocar otras secuencias coreográficas. Y ahí ha sido un camino de ida, de ahí es que pues quise crear, inventar, y pues mi recurso desde muy niña ha sido eso, ¿no? Pues el folclore, la música folclórica, y pues de allí explorar otras formas de hacer ese folclore. Después me he discutido y me he peleado con el folclore tal vez, pero sí me parece interesante lo que el folclore crea como un ejercicio de pertenencia, ¿no? Como pues alguien que es por ahí aquí, como el efecto más local que tiene la obra es que la gente reconoce música, reconoce un vestuario, reconoce que, esto es también puedo ser yo, ¿no? Como eso también puede pasar conmigo. Y coreográficamente por ahí no sucede eso porque pues la coreografía es una invención mía, o sea, es algo que yo he imaginado y que pues yo lo he explayado, tomando elementos de este folclore, pero pues también siendo muy artesanal, no siendo tal vez hasta muy copia, ¿no? Porque pues yo he visto bailar gente clásico, yo he visto bailar gente contemporáneo o hip hop o otros estilos, pero tal vez yo no lo he aprendido, pero pues viendo he querido explorar otras formas que el folclore no me ha permitido. Y ahí nace esta cosa más artesanal, ¿no? Como una danza un poco más visceral, una danza más sentida, más explorativa por esos lugares. Este, mm, fue bonito y fue bien. Para mí después de eso me he dado cuenta que ha sido un motor súper importante, ¿no? Que tal vez yo no era no había dimensionado la riqueza que tenía eso de que una pueda no solamente prefigurarse a lo que las formas o las academias intentan inducir a dónde se debería caminar, sino que esta falta de academias, esta falta de formaciones, permitía explorar mucho más abiertamente el paisaje que uno quería diseñar. Entonces empecé a también pensar eso como un recurso artístico, ¿no? Como esta sed de querer expresar cosas que no se me habían enseñado cómo yo podía hacerlo más artesanalmente. sí, la posibilidad de tejer el saber con curiosidad, ¿no? ¿Puedo preguntar por qué te peleaste con el folclore? Ah, pues mira, esas son discusiones que justo venimos también teniendo. El folclore es un dispositivo bien particular y bien particular de un momento histórico y de un contexto, ¿no? Histórico en el que se desarrolla, se activa y viene a servir a representar lo que ese territorio quisiese ser que se dibuje, ¿no? Entonces el folclore argentino en particular, no sé cómo será por allá, pero pues el folclore, por lo menos latinoamericano, hasta se podría pensar, pues están muy vinculados a las ideas de identidades nacionales. Sí, claro. Y la identidad nacional argentina, pues claramente no es este rostro que yo tengo, ¿no? Entonces, el folclore argentino tiene como una negación hacia nuestra propia
realidad. Y allí pues yo un poco empiezo si bien yo era bailarina de folclore, empiezo a desentenderme, ¿no? Pues a querer hacer otras cosas que el folclore se volvía un límite, se volvía un techo, ¿no? Y que sobre todo el folclore venía a representar al indio, al indígena, al moreno, de una forma muy, pues, caricaturizada, de una forma, un poco, infantilizada, y buscando, pues, eso, ¿no? Como que esto es lo que ha quedado del indígena, del indio, y esto es lo que hay que preservar, como si nosotras no pudiéramos ser una acción activa de transformación, ¿no? Como esto es el problema del folclore también que cristaliza una forma, ¿no? Cristaliza una forma de decir, bueno, esto es lo que tradicionalmente siempre ha sido y que se debe intentar preservar como si fuera un objeto, ¿no? Y como si no tuviera vida. Entonces, esa misma idea de folclore, que viene a representar a los otros, termina siendo pues un techo, ¿no? Una camisa de fuerza para nosotras, porque, claro, o sea, lo que vengo a hacer yo, o sea, como que yo quiero bailar de otras formas y el folclore no me lo permite, o el folclore me corre diciendo esto ya no es identidad, ya no es algo que nos representa a la nosotredad. Y, y pues precisamente por eso me he peleado, ¿no? Como diciendo, pues no, o sea, nosotras también queremos hacer otras representaciones identitarias eh, diferentes, ¿no? Desde otros lugares, de otras formas, actuales también, diciendo, nosotros estamos vivas, nosotros no somos ese paisaje estereotipado que se tenía del pasado ajeno, sino que somos algo del presente, que estamos discutiendo el presente, que estamos definiendo el presente y que estamos disputando los sentidos que queremos tener para el futuro, ¿no? Entonces ya no somos solo un paisaje, sino somos el futuro que queremos pensar. Y en ese sentido, tu obra también, pues, propone como la disrupción del sentido de autenticidad, ¿no? Porque al final el folclore, pues, juega un rol muy importante en esta maquinaria económica del turismo y de la momificación de las culturas, ¿no? Del presentar sociedades complejas como una caricatura, precisamente. Y entonces también lo que haces cuando bailas es recuperar espacios, ¿no? Recuperar códigos artísticos, que pues es una labor muy importante, creo, en el siglo XXI. Sí, Eh, y es una tensión, ¿no? Que es importante porque, o sea, bajo ese discurso de la preservación que tiene el folclore, del rescate, ¿viste? Esa búsqueda como del cuidado, se esconde esta sofocación que se provoca sobre los seres vivientes del presente, ¿no? Entonces, y es el esto entender, vuelve una tensión de contradicción, ¿no? Porque, pues, lo que quieren preservar es esa idea añejada del indio triste o feliz del pasado, pero no quieren discutir y redefinir cómo se ve en este presente, ¿no? Pareciera que está muerto y por eso hay que preservarlo, como paternalizar pareciera, ¿no? Como quieren cuidarnos como si fuéramos algo indefenso, algo que se va a morir, ¿no? y además es paradójico en una práctica tan libre, tan volátil como lo es el mover del cuerpo, ¿no? Es decir, es algo que cambia, que se transmite, que nunca se mantiene estático, que no puedes poner en un archivo, ¿no? Que está vivo en la carne, en el cuerpo, y que si no cuidas, un cuidar no me refiero en ese sentido paternalista, sino el decir, proveer las condiciones para que la gente pueda vivir una vida digna, pues, ¿no? O sea, no es el cuidar de la danza como un objeto, sino el cuidar de la sociedad como las personas, que son las que bailan, que son los cuerpos que bailan. Y en ese sentido, me muevo al siguiente punto porque creo que la forma en la que la coreografía en ramita seca desborda estos códigos estrictamente folclóricos o de danza tradicional es el elemento que le permite resonar fuertemente con una audiencia más allá de los confines geográficos de Tilcara. Y te quería preguntar por qué crees que sucede esto. Es decir, Eh, a alguien que no está familiarizado con la tradición de danza folclórica, pero que de todos modos resuena fuertemente con la propuesta coreográfica. a mí me parece que está vinculado a que pues la matriz colonial
ha creado una forma de disponer el mundo, ¿no? Entonces, como ellos han descifrado, han definido los límites de pues, lo civilizado, lo culto, lo pulcro, lo saludable, lo heterosexual, pues han logrado pues, dar formas a sus lugares donde ellos aspiran a su progreso, a su desarrollo. Estos lugares a la vez necesitan esto un poco que has dicho como el patio trasero, ¿no? Pues ese lugar donde depositan también pues todo lo que este dispositivo, este régimen, expulsa toda su basura, toda su escoria, ¿no? Y ese efecto se produce pues en todos los lugares en donde pues nosotras estamos viviendo, ¿no? O sea, pensando pues las colonias africanas, sudamericanas, incluso en la parte de Asia, la forma en cómo el mundo ellos han distribuido ha provocado pues que estos basurales se creen y basurales no solamente pues así como la basura material que uno entiende el descartado del producto, sino pues los basurales de cuerpos, los basurales de identidades, los basurales de formas que se descartan, ¿no? Que pues se crea una política de que todas estas cosas se deben descartar y se crean paisajes de esos descartes, ¿no? Se crean paisajes de todas esas cosas que son expulsadas y que no pueden ser legibles o legítimas o legales en este mundo que ellos crean, ¿no? En esa ficción, en ese teatro que ellos crean. Entonces, estos otros teatros de estos paisajes descartados, me parece que al responder a una misma matriz, tienen similitudes, ¿no? Tienen cosas parecidas que nos conectan, porque eso también es bien interesante por ahí pensando en la obra desde ese lugar, que pues no está hablando puntualmente de lo que está pasando en ese lugar, sino que está hablando de estas cosas pasan en todos estos otros lugares, ¿no? Entonces, uno puede decir, esta misma imagen puede servir para todos esos otros basurales que todas las ciudades del mundo tienen, ¿no? O sea, si uno piensa la plaza principal de las ciudades, de las capitales, después son siempre muy limpias, están buscando todo el tiempo parecer que están limpias, pero esa materialidad de basura no desaparece, ¿no? Esa Claro. materialidad se traslada, ¿no? Esa materialidad se traslada a otro lugar en donde ahí no importa que esté, ahí no importa si eso, los centros sí deben estar limpios, insípidos, indoloros, y estos lugares sí pueden depositarse todo eso para que esto exista, ¿no? Para que exista estos lugares súper limpios, se deben crear estos lugares de no limpieza. Entonces, eso es algo que el efecto es mundial, el efecto de cómo se organiza y se privilegian lugares para lo pulcro, para lo limpio, para lo sano y todo lo otro vinculado a todos basura, materiales, cuerpos, identidades, a habitar esos otros lugares. Entonces yo creo que ese es, por ahí me atinaría a pensar como el efecto que crea la obra, ¿no? Claro. Y corrígeme si me equivoco, pero reconozco en Ramita Seca el paralelo entre cuerpo y tierra y territorio, que es tan central en la epistemología aymara. Y si es así, este es un concepto que retomas en otras obras, un concepto que te interesa. Pues para mí un poco pensaba yo en tornos identitarios también, cuerpo, identidad, territorio, me parece que son elementos que permiten representar la noción del nosotros o el de una, o sea, una cuando debe imaginarse, ¿no? Como qué soy o qué estoy haciendo, tiene esas tres nociones identitarias, corporales y territoriales. Eso es algo que pues ahí el mundo occidental sí lo ha desfasado, entonces pareciera que tú puedes tener una identidad sin tener un territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces una puede solamente autopercibirse de una forma, sin tener un lugar donde ser, ¿no? Para mí eso es algo que por ahí funciona para el mundo actual, capitalista, en donde pues el acceso a los territorios es algo que es muy complejo, ¿no? Por lo menos aquí en Sudamérica, ¿no? O sea, todo lo que las mineras saquean y se compran grandes extensiones para hacer monocultivos, para hacer mineras, para hacer emprendimientos turísticos y nosotras vivimos todas apretadas en cada vez menos metros y cada vez es más cara la tierra.
Y entonces el efecto que provoca esta idea total de individualización es que pues tú solamente puedes crear identidad reconociéndote a ti misma y sin importar si tienes un territorio donde vivir. Entonces para mí ese desfasaje, esa separación para mí es discutible, hay que discutirla y hay que pensar que la identidad no se puede pensar fuera desde una corporalidad y esa corporalidad no puede existir fuera de un territorio. Entonces, reivindicar una de estas es reivindicar las tres posibilidades y la existencia de pensar política, de pensar derechos, tienen que estar anexadas a esas tres formas, ¿no? En donde yo habita, mi cuerpo habite y mi mente, mi reflexión identitaria pueda ser, ¿no? Reproducirse, accionar, dibujar. Entonces, un poco eso a mí me es interesante pues traer en esta obra, ¿no? Porque pues un momento me decían como es muy fuerte poner una imagen de una mujer andina en la basura, ¿no? Como que es un efecto muy chocante tal vez. Y pues yo decía, pues es precisamente eso, estamos viviendo en esa realidad pero no estamos pudiendo ni siquiera crear estéticas de eso, ¿no? No nos están ni siquiera posibilitando imaginarnos cómo es habitar en esos mundos eh, devastados que nos dejan para vivir, ¿no? Entonces, un poco va por allí esas lecturas. Sí, y el pensar el territorio como cuerpo y el cuerpo como territorio también nos permite eh, pensar el territorio como una vinculación, ¿no? O sea, el saber que no estamos solos en este territorio, sino que habitamos todos el mismo. Y en ese sentido me gustaría hablar de colaboración, porque hace unas semanas escuché a una artista, Asenga Ngudi, activa desde los 70s, mencionar que los artistas de esta generación, por diversos factores, no tienen acceso al mismo ambiente colaborativo, o ella siente que no tienen acceso al mismo ambiente colaborativo que los artistas de su generación. Y me gustaría saber cómo es para ti, qué tan seguido colaboras con otros, qué tan importante es para ti la colaboración artística. Pues ¿Cuál- para mí es una discusión que también pensamos hay un conflicto en el mundo occidental de que el arte es una profesión. Y al profesionalizar al arte, lo que provoca es que existen profesionales y existen todas las otras personas que no tienen la posibilidad de profesionalizarlo, ¿no? Y ahí lo que crea es que el arte se toma como un monopolio de la creatividad, ¿no? Pareciera que el monopolio de la creatividad y de la creación artesanal, de la creación creativa, solamente deberían hacerlo aquellos que se entienden como profesionales, ¿no? O como formados, ¿no? Como la gente que estudia arte, que se forma en arte, pareciera que son los únicos competentes de poder tener elementos creativos en la vida. Esto es algo que el mundo occidental ha provocado de separar, ¿no? En esta división social del trabajo, pues dice, pues bueno, estos van a hacer arte y todos estos no. Estos van a tener elementos creativos y todos estos no, estos van a ser formados y estos van a ser todos los deformados de lo social, ¿no? Y eso para mí, para el mundo más andino, tiene otro efecto, ¿no? Pues porque en esas lógicas del mundo andino, los procesos creativos no están vinculados directamente a la profesionalización. O sea, no, en mi pueblo, por ejemplo, se toca mucho el sikus, el instrumento, y este instrumento es muy popular para las fiestas de una virgen del pueblo. Y tú ves como 70 bandas de 60 personas y que tú ves que son tus vecinos, tus primos, tus tíos, barrios enteros, niños, abuelos, mujeres, mucha gente, todo el mundo tocando esto en devoción. Y tú le preguntas si ellos se consideran artistas, pues ellos dicen que no, ¿no? Pues no piensan como algo tan lejano esa mirada, porque se ha representado esa lejanía en el artista, que ellos dicen, no, nosotros tocamos solamente las cañas, tocamos sicus, somos sicureros en el último, pero no somos estos artistas, ¿no? Como en este nombre tan imaginado.
¿Y por qué voy a esto? Porque, claro, entonces en estos mundos es más democrático la creatividad, ¿no? En esos códigos culturales es más democrático que todos podamos ser creativos y hacer cosas sin tener que pensar que es arte, ¿no? Porque el arte pareciera algo tan intocable, algo tan ajeno, ¿no? Y el mundo del arte para Occidente y sobre todo en lógicas imperialistas se ha súper individualizado, ¿no? Entonces, las referencias en el arte, el artista vanguardia, pareciera que es uno solo, que está súper personalizado y que está llevando pues la vanguardia de cómo se deben eh, ser creativos en la realidad. Y eso es algo que el mundo occidental todo el tiempo nos agita, pero a todas, ¿no? O sea, el sentido de competencia y de meritocracia en el arte, en la ciencia, en cualquier profesión, está muy individualizado. Entonces, mi contraposición es pensar cómo todos en estos otros mundos, en estos otros códigos culturales, es más democrática la creatividad. Y entonces, cómo fomentar de dejar de crear estos espacios de referencias e individualidades y provocar que el arte pueda ser mucho más, proliferar de muchas más formas, ¿no? Y tal vez no utilizar el término arte, sino pues pensar pues estos elementos creativos, ¿no? Desde donde uno se siente y que piensa que puede transformar para pensar nuevas formas de las cosas, del mundo que estamos habitando. Y en ese sentido, por eso también me parece muy importante pues, lo colectivo, ¿no? Lo comunitario, porque democratizar esa mirada, dejar de reproducir o de actualizar esta idea de que el arte es una profesión de uno solo, la profesión es esto, ¿no? Como también civilizar el proceso creativo y que sea solamente para un individuo, una sección de individuos que son capaces de hacer esto y todos los otros no. Cortar esas ideas que históricamente ya se las han vienen marcando, ¿no? Tienen un camino que ha recorrido el arte occidental que provoca este efecto, para que de esta forma podamos democratizarlo, ¿no? Para esa forma podamos hacer que, pues, entonces, si nadie se sienta en que, pues, oh, pinto feo, bailo feo, escribo feo, ¿no? Sino, pues, yo bailo feo en esta coreografía, pero ese no es el sentido, ¿no? Sino es eso, que todas podamos explorar desde otra forma la experiencia de la realidad. En ese sentido también me gustaría saber más sobre la inflexión que tiene tu entrenamiento como antropóloga en tu práctica artística, porque tú estudiaste antropología, ¿no? Ya, sí, sí. Pues para mí la antropología me permitió un poco, lo que tiene la antropología es que todo el tiempo está pensando qué está pasando con los otros, ¿no? Entonces crean como estructuras o intenta buscar las estructuras, las formas, los códigos que en los otros están atravesando otras culturas, otras identidades, otros momentos históricos, como siempre esa otredad que se está todo el tiempo dibujando, definiendo, construyendo, ¿no? Y en ese sentido, por ahí lo que hace la antropología también es, como hay un montón de otros, hay un uno que es como lo que no se mira, ¿no? Lo que no se está como redefiniendo, rediscutiendo, mirando, ¿no? Entonces, para mí me ha servido un poco mirar cómo las otras formas, tener ese ojo antropológico de cómo hay estructuras que están definiendo las formas, eh, pero pues desde el lenguaje antropológico a mí pues me parecía muy aburrido, diría, pero pues también un poco cerrado, ¿no? Un poco hermético, ¿no? El lenguaje antropológico de la ciencia es como muy para pocas personas. Entonces, ¿cómo poder estas mismas discusiones llevarlas en otros sentidos, ¿no? En otros códigos, como es la danza? La danza también es un lenguaje que también está expresando y que no necesita ese lenguaje académico en prosa argumentativa, sino pues está explorando, buscar, contactar desde otro lugar. Entonces, para mí fue hacer ese traspaso, ¿no? Como poder entender formas, entender lógicas que llevan las formas, pero intentarlas llevar en un lenguaje más artístico, ¿no? Y más que pueda repercutir y revertir desde otros lugares.
Y también pensando que pues por ahí lo que tiene la antropología y la ciencia es que está todo el tiempo atajándose de ser pues objetivos, ¿no? La Como verdad. si existiría una objetividad que debemos rendir culto. Y pues para mí el arte y sobre todo mi expresión dancística era todo lo contrario. Yo quería intervenir, quería pues decir desde dónde yo lo estaba viviendo, sintiendo y pensando, ¿no? Y eso es algo que la antropología como ciencia se intenta todo el tiempo pensar en el otro, ¿no? No decir quién soy yo, sino cómo yo puedo mirar el otro. La tensión, me parece que lo que propones es esta tensión entre el uno que estudia al otro y el otro que se expresa a sí mismo, ¿no? Claro, claro, poder esto, ¿no? Eh, Como mirarnos nosotras. y en este sentido, me comentaste que nos querías contar sobre un proyecto en el que estás trabajando. Creo que es buen momento para introducir Pues mira, ese proyecto. pues he cambiado mucho pues las formas con las que venía trabajando, pues no solamente la danza, sino pues explorar desde otros lugares. Aquí una obra última que había realizado estaba muy vinculado a, a los códigos pues más propios de locales, em, y cómo pues poder hacer el efecto para un público determinado, ¿no? Esto un poco viene vinculada a que esta obra de La Ramita Seca ha sido una obra que pues a nivel mundial ha podido pues dialogar con muchas personas, pero me interesaba a mí pues volver a mirarme con mis pares locales y poder a reflexionar sobre nuestro hacer en este lugar más pequeño, ¿no? A mí pues porque también lo que se produce cuando uno está dialogando a tan gran escala es que mucha gente desde esa gran escala solo puede mirar exotismos, morbosidad, como de un lugar muy alejado, ¿no? Muy desvinculado. Entonces me interesaba volver a encontrarme en este espacio más local. Y allí estuvimos trabajando en la creación de una pacheta. Una pacheta es un cúmulo de piedras que se ubica en los caminos pues tradicionales de pie, así caminos largos que uno camina pues 2 días, 3 días en el campo. Y estos cúmulos de tierra, de piedras, están vinculados a como una ofrenda que uno hace a la Pachamama, ¿no? a Ujú, este, mm, en estas zapachetas, lo que uno hace cuando está caminando es depositar una piedra, lo deja allí y pues sigue el camino y en esta piedra uno está dando las intenciones de pues agradecer lo que uno ha caminado hasta allí y pedir que me siga acompañando la Pachamama en lo que me falta caminar, en lo que me falta, ¿no? Es un sitio de paso, ¿no? De transición. Nosotros hicimos un vídeo en donde pues pedimos a ciertas personas construir una pacheta, ¿no? Hacer una pacheta, pero en vez de utilizar piedras, utilizamos los escombros. Buscamos lugares en la quebrada de Humahuaca donde la gente tira sus escombros, ¿no? Lo que de una casa rompe y hace. Entonces son lugares como de nuevo un paisaje un poco apocalíptico y en donde pues las personas que se juntan se graba y pues empiezan a juntar las piedras y hacer esta pacheta. Y lo interesante de esa obra era pues que un turista cuando pasaba por el lugar pues veía escombros acumulados y la obra no podía dialogar con él porque él no tenía los códigos para dialogar con esta obra. Pero a la vez otras personas locales, pues esto ha quedado así al lado del río. Otras personas locales, sí iban y le ponían más piedras, le daban a los zapachetas también tú le das de tomar bebida, le das cigarrillos, entonces como le das una intención a ese lugar, porque es como un espacio de conexión con la Pachamama. Y las personas, a pesar de que los objetos no eran piedras, sí encontraban, ¿no? Como un sentido de pertenencia, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque volví a reconocerse ese sentido de pertenencia, entre los locales y entre las personas que no eran locales, pues ve simplemente basura de escombro acumulada, ¿no? Ese efecto me parecía muy interesante trabajar y pues ahora las obras que vengo trabajando están muy relacionadas allí, ¿no? A cómo
provocar diálogos distintos, ¿no? Crear entender los códigos más locales, sobre todo de resistencia también, ¿no? Como los códigos que nosotras estamos compartiendo y estamos tejiendo, y pensar en ese otro que nos va a mirar y que no comparte los códigos, la dirección que le queremos dar en esos, de lo que le queremos contar, porque también lo que suele pasar con el arte de la periferia o con el arte de las marginalidades es que siempre terminamos como testificando, pareciera, ¿no? Como teniéndoles que decir nuestras verdades y traduciéndolas a ese centro que quiere entender como nosotros estamos entendiendo el mundo. Entonces siempre pareciera que estamos como en la policía testificando la verdad, ¿no? O sea, o si estuviéramos frente al médico diciéndole lo enfermo que estamos o al mismo cura de una religión confesionándonos lo que estamos, ¿no? Como en esa lógica, el arte a la marginalidad nos pone así, ¿no? Como que tendríamos que decir puras verdades de lo mal que vivimos. Y para mí eso hay que ficcionar, ¿no? Hay que ficcionar como recurso. Entonces, esta pacheta, cuando uno ve el video, y no sabe qué es una pacheta, dice, ah, pues están juntando piedras, esto no es nada. Pero para otras, para los pertenecientes a esta zona que pues conocen qué es una pacheta y saben sobre todo simbólicamente lo que importa en el camino, en la representación con la Pachamama, sí crea el efecto, ¿no? Sí crea el efecto. Entonces, eso es algo que vengo explorando. En ese sentido es muy interesante pensar en el concepto de opacidad, ¿no? Del derecho a no tener que revelarlo todo, el no tener que ser entendido por todo el mundo, ¿no? Especialmente si la demanda de entendimiento viene desde el otro lado, ¿no? Porque el arte ahí es bien extractivista, ¿no? Entonces, la industria artística es como que todo el tiempo está buscando la innovación, ¿no? Entonces, si yo vengo y me trasvisto y me muestro como otra vez, y es como que pueden verlo una vez y asombrarse, pero la segunda obra tiene que ser, parece superadora a esa, ¿no? Entonces, es como lo mismo que hace el efecto de la minera, ¿no? Como extraer, 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 llevar todo traducido para el centro y pues después pues muere, ¿no? Pues muere de la tierra fértil, muere el cuerpo, muere si está tan condicionada ahí la creación y la creatividad, pues también muere. Entonces es para mí importante jugar a la opacidad, me gusta ese término, a la mentira, ¿no? Al ficcionar la mentira, porque pues como estrategia también de cuidarnos, ¿no? Yo un momento decía, pues es tan morboso el mundo occidental que en algún momento van a querer que yo, pues, traiga a mi abuela muerta, la desentierre, en pos del exotismo que eso puede provocar. Entonces, es bien nocivo esa industria, es bien extractivista, y por eso también me parece que hay que buscar estrategias para pensar cómo va a ser esa vinculación, ese encuentro, esa relación. Claro. Y también el pensar cómo contrarrestar este fetiche por lo nuevo, ¿no? Y cuando relacionamos esto con realizar vinculaciones entre pasado y presente, eh, pues se torna incluso más importante, ¿no? Porque es el rescate de lo que ya está ahí, de lo que ya ha sucedido. Y Eh, además porque a nosotras eso siempre nos ponen a testificar el pasado, a folclorizar el pasado, es como que ya si tú eres de la orilla tienes que hacer algo folclórico, algo que represente tu indianidad, tu indigenidad, tu homosexualidad, como buscándote siempre que tú tienes que hablar de ti mismo, ¿no? Y eso a otros artistas, pues, blancos del centro no se les pide, ¿no? Como que ellos sí pueden hablar de muchas otras cosas. claro, Entonces es un lugar que también nos ubican al arte de la periferia, ¿no? Al arte de esos otros lugares, ¿no? A tener que reproducir lo que ellos quieren ver realmente, lo que ellos están esperando ver. claro. Y eso es desigual, ¿no? Claro, y esta visión colonial también nos impulsa a asociar el éxito, bueno, la idea que propone de éxito, con la movilización hacia los centros, ¿no? Las urbes. ¿Cuál crees que es, ¿cuáles crees que son las implicaciones de mantener tu posición artística
desde un lugar que es relativamente remoto o remoto en términos del panorama de las instituciones artísticas globales. Y tiene su peso, ¿no? Porque estar fuera de los focos, de los centros, de las capitales artísticas, pues hace que pareciera que no existen, ¿no? Los centros se están mirando a ellos mismos y ellos exportan, extraen de las orillas lo que a ellos les interesa dialogar, ¿no? Lo que a ellos le interesa provocar efectos en su centralidad, no al revés, ¿no? No hay un sentido de expandir el arte, sino que todo el tiempo se vuelve a nuclear en los lugares céntricos, capitales, y las mismas capitales en espacios culturales bien determinados que están determinando los sentidos del arte, ¿no? Y para mí es bien interesante ir a contramarcha, ¿no? En reversa de esos sentidos. Y volviendo un poco a lo que habíamos hablado hace rato de esto de democratizar el arte, ¿no? Entonces, estos efectos de bandas de sicuris en Tilcara, que son miles de personas tocando un instrumento, cantando, bailando, y que no están pensando el arte desde el centro, sino que están intentando proliferar muchas formas creativas, en los márgenes, me parece mucho más rico de poder potenciar. Entonces, cómo pensar políticas de arte en torno a poder este, mm, desarmar ese centro, ese núcleo, para que pueda proliferar más creatividades en las periferias, ¿no? Eso es algo que es difícil de pensar porque toda la industria artística y el mundo occidental todo el tiempo está extrayendo, ¿no? Todo el tiempo está llevándose a su comodidad más cercana, pues todo lo que las formas que se tienen, ¿no? Entonces, me parece que hacer una contrapartida e intentar que todo sea mucho más desboronado, que todo sea mucho más salpicado de formas, es más rico porque permites que esas orillas tengan posibilidades, acceso sobre todo a política artística, a política cultural, a política creativa, ¿no? Que termina centrándose, nucleando y para pocos. Claro, y es el construir desde ahí. Porque, desarrollo esta pregunta porque vi en otra entrevista que después de que Ramita Seca se incluyó en la Bienal de Berlín, había como muchas preguntas así de enfocadas a qué vas a hacer ahora que ya estás en la Bienal de Berlín, ¿no? ¿Cuáles son los planes hacia el futuro después de la Bienal de Berlín, ¿no? Entonces, me interesaba mucho saber Pues cuáles para son los... mí ha sido bien difícil después de la Bienal de Berlín, buscar enfoques y formas, ¿no? Porque, o sea, yo podía haber seguido con estos mismos elementos que pues venía desarrollando desde el drag, el folclore y la intervención en lugares, que me parecía que puede ser súper efectivo para el centro que está pues ahora en este momento pensando como paradigmas de reflexión, la colonialidad, el género, está como en un momento de efervescencia ese tipo de paradigmas. Entonces yo entraba justamente a poder intervenir y dialogar de esas formas, pero me dio la sensación de que yo estaba entonces traduciendo. Y volviendo allí, ¿no? Es como que yo estaba contando estas historias de la marginalidad para que estos espacios del arte contemporáneo se entretengan, ¿no? Pues porque ellos no viven en la basura, porque ellos no comen lo que nosotras comemos, porque ellas no sufren la falta de terrenos, o sea, ellos tienen salones enormes en donde proyectar enormes videos de lo mal que vive la gente en las orillas, ¿no? De lo mal que se vive en la marginalidad. Entonces, me pareció un sentido bien morboso el que se provocaba, porque pues entonces yo pasaba a ser una especie de bufón de la marginalidad, contándole historias de lo mal que vivíamos en esta realidad. Y eso a mí me conflictó, porque entendí que pues era fácil para mí también hacerlo, pues yo podía ser más pobre, más morocha, más gay, más en pos de que esa lástima que el arte crea me permite ingresar a esos lugares.
Pero volví a hacer este mismo efecto, ¿no? De particularizarme yo mismo, de referenciarme yo mismo y ser yo el único narrador de historias hacia ellos. Por eso me pareció muy importante volver a pensar cómo, cuál es el público al cual uno está hablando, ¿no? Yo hay un texto que ahí escribo que se llama Instrucciones para matar a un injusto espectador de los espectáculos injustos. Y pues allí un poco estoy volviendo a preguntar como a quién estábamos bailando, ¿no? A quién estamos produciendo el arte. Y yo quise ahí desorbitar por eso, ¿no? Como salir de ese lugar de decir yo estoy hablando con ellos y crear esta obra, por ejemplo, de La Pacheta, ¿no? Entonces, que en esa obra, pues claro, yo se lo muestro a la Bienal y la Bienal dice, ah, pues están acumulando piedras, no, no hay algo que nosotras podamos entender de la pobreza, entender de la colonia, entender del género. Pero para nosotras sí era mucho más rico, ¿no? Es una obra que más habla con las nosotras, que yo entiendo como un nosotros. Hay un cambio para mí, la verdad, porque dije, para mí es importante hablar con las mías y bailar con las mías, ¿no? Bailar con la gente que siempre me ha constituido y dejar de hablar para las otras, ¿no? En esta posición de las obras, para mí hay un triángulo, ¿no? De, de qué habla la obra, y después está quién habla en esa obra y después para quién está hablando en esa obra. Y en esta relación puede uno decir, pues pues tú hablar de los otros, puedes hablar para los otros o pueden ser otros los que hablen de vos. Y en esas relaciones una tiene que más o menos definirse, ¿no? Pues si bien el público es siempre muy abierto, una sí tiene que intencionar hacia quién le gustaría estar hablando, ¿no? Y a mí me importó mucho más esto de hablar con las nuestras, hablar o sea, bailar, volver a mejor diciendo, bailar con las nuestras, ¿no? Bailar en mi pueblo, estuve todos estos años, estos meses bailando más en mi pueblo, bailando con gente que a mí me hace bien y no tanto bailar para ese otro, ¿no? Y ese otro, que es la industria cultural, a mí sí me parecería, pues eso, como, ¿qué es lo que le quisiéramos contar? Eso tiene que ser una decisión nuestra, de nosotras, y no tanto algo que ellos estén, Preguntando. intentando inducirnos a que hablemos de lo que ellos quieren ver. Y justo contestas esta otra pregunta que tenía, que es una pregunta enorme, eh, que es el hablar sobre lo que significa hacer arte desde la periferia y cómo resistir el extractivismo del sector artístico, como lo mencionas, y la exotización de esa posición. Es decir, cómo evitar que ciertos códigos de folclore, de conocimiento corporal ancestral, de todo lo que propones se tokenicen. Entiendo que la opacidad es tal vez una posible respuesta, pero este triángulo que propones también me parece súper interesante, ¿no? Que es el repensar a quién le estoy hablando, con quién estoy bailando. Sí, sí, me es bien, a mí me hizo muy bien volverme a situar, ¿no? Porque pues también lo que provoca esos lugares es que uno puede llegar a pensar que puede vivir del arte, ¿no? Y pues son espacios como muy cómodos, yo estuve como, ay, pues imagínate en Europa conociendo, para mí no, yo no conocía, ¿no? Cómo era esos otros mundos. Y ellos ya conocían estos otros mundos, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia bien eh, enajenadora también, ¿no? Como un lugar muy difícil Seductor. de descifrar para mis realidades, pero decidía pues que era en esta visión de democratizar la creatividad, pues en estos espacios de la periferia poderlos proliferar, ¿no? Entonces, para mí es más importante, más rico hacer discusiones allí. Y hacia las élites, hacia el centro, intervenir, ¿no? Solamente intervenir, interrumpir, más no intentar hacer hábito el arte contemporáneo o el artista como performa de hábitos de vida, ¿no? Ujú. Ah, ahí ya me di cuenta que ya nos pasamos como 15 minutos. Pero bueno, vamos a las preguntas. Tenemos un par de preguntas que nos mandó el público que ha visto Ramita Seca. La primera es, ¿cómo describirías
tu trabajo o tus trabajos en dos oraciones a alguien que nunca antes ha visto tu obra? Pues diría que es una obra artesanal, es un proceso creativo artesanal y que está todo el tiempo intentando materializar, corporalizar lo que una vive, ¿no? Como algo encarnado, algo que sale muy de la víscera. Diría eso que es así. La segunda es, ¿qué te han dicho tus compañeros artistas sobre tu obra que te haya afectado profundamente? Pues esta reflexión del exotismo para mí ha sido un momento muy caótico, pues el exotismo, frente al exotismo, es muy difícil dialogar, porque el exotismo es una desvinculación de extrañezas, ¿no? Y es una desvinculación de lo extraño en un ejercicio de poder, ¿no? Entonces el centro se lee como natural y toda la periferia, todo lo que está lejano a ese centro es extraño y la única forma de vincularse es por el exotismo, ¿no? Porque pues no tienen otros códigos, o sea, no conocen las lógicas, las impresiones, las cercanías que uno tiene en su realidad, sino que solo lo conoce como exotizar esas prácticas. Y frente a eso uno se siente muy vulnerable, ¿no? Entonces, hubo un momento que pues mi obra yo la sentía muy exotizada, entonces estaba hablando con gente que pues no los estaba interpelando, sino que los estaba entreteniendo. Y a mí eso un poco me ponía en un lugar caótico, pero después también entendí, eso me puso en shock y después entendía que esa exotización es algo, es un efecto de cómo el mundo se ha organizado, ¿no? Volviendo a estas primeras imágenes que decíamos de que el mundo separa formas, la única forma que el centro tiene para mirar es por medio de ese exotismo. Entonces, en vez de pelearme y de buscar como dejar de que me dejen de exotizar, me parecía más entretenido buscar estrategias de poner en shock ese exotismo, ¿no? Poner en shock esa exotización que se provocaba en el centro. Entonces, si ellos porque ellos solamente tienen esos ojos, ¿no? Solamente tienen ese lente para leer, todos sus códigos le permiten solamente exotizar. Entonces, ¿cómo poner en jaque eso? ¿Cómo poner incómodo desde esa exotización que ellos provocan, ¿no? Y entonces eso me permitió a mí también a mis obras, pues transformarlas, ¿no? Como para decir, pues estas obras quiero que ellos no sepan leerlos, estas obras sí quiero que dialoguen con ellos, estas obras quiero que ¿Y de qué dialoguen de forma? una forma, claro, como volver a pensar el público también, eso que hablábamos hace rato. Eso fue una crítica bien interesante que me hicieron de esto, cómo surfear, surtir al exotismo, ¿no? Como otras hablan de amigarse, otras hablan de pelearse, otras, hay como muchas miradas del arte de la periferia frente al exotismo, y tal vez para mí es esto, ¿no? Cómo poner en jaque, en shock a esa reflexión. Pues en esa nota vamos a terminar la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu conocimiento, por tu práctica. Estamos muy felices de tener Ramita Seca en exhibición en el museo y es una obra que verdaderamente resuena más allá de los confines geográficos y que interpola pues sociedades poscoloniales, ¿no? Muchas Pues no, yo le gracias. agradezco a ustedes y pues nada, a la gente que vea esto, que sepa que vivo en Argentina y que pues cuando quiera contactarse o venir, siempre va a ser lindo recibirlos. Así que no sé, es muy difícil imaginar cómo es el mundo allá, pero si vienen de allá y quieren contactar, pues estamos aquí. Muchas gracias, Maxi. Un placer platicar contigo.